¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este programa de Economía para Todos, con nuevos temas en un nuevo capítulo que se inicia a partir de ahora. Vamos a hablar de varios temas importantes que tienen que ver con las finanzas personales, por supuesto, pero también no lo olvide, entre medio de entrevista y entrevista también tendremos una suerte de recordatorio de lo que ha significado los hechos noticiosos más destacados de esta semana. Es un gusto volver a tener la posibilidad de entrevistar al licenciado Orlando López. Él es especialista en temas de riesgos financieros. Él ha durante muchísimos años también brindado toda su experticia en las aulas. Orlando, un gusto saludarte. A ver, quisiera ir contigo con una primera pregunta en función a lo que representa, digamos, un riesgo financiero y cómo a partir de aquello nosotros tenemos que ir visualizando todas estas actividades económicas, ¿por qué no?, de índole personal. Un gusto, Orlando. Querido Jaime, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y con tu programa. Bueno, pues sí, estamos aquí para hablar de riesgos financieros. Tenemos que entenderlo básicamente como una posibilidad de pérdida. Tenemos una posibilidad de poder incurrir en pérdidas o no, ya seas una empresa, ¿no?, pública, privada, financiera, comercio, servicios. Todas las empresas siempre están expuestas a riesgos en mayor o en menor grado, y por supuesto las personas también están expuestas a estos riesgos financieros. Efectivamente, y dicen que quien no arriesga no gana, es decir, esto no solamente tiene que ver con que yo tenga la posibilidad de desarrollar algún emprendimiento, sino también por una necesidad marcada, el mercado, ¿por qué no?, en una suerte de desafío profesional, o también la necesidad económica, familiar, individual, nos impulsa a tomar riesgos. Entonces, ¿cómo podemos ir midiendo esto que a la larga también puede constituirse en un problema serio? Tenemos que considerar aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? El que no arriesga no gana. Las empresas todos los días están invirtiendo, ¿no? Y esas inversiones pues provienen fondeadas de algún lado, ya sea aporte propio por los dueños o ya sea por préstamos de instituciones financieras. Ellos están arriesgando, ¿no? Ellos están arriesgando. ¿Para qué? Para generar empleo, producción, para ampliar sus plantas, para ampliar sus fábricas, para ampliar toda lo que significa la empresa. Entonces, de alguna u otra forma, siempre vamos a estar arriesgando. Si ellos están gestionando eficientemente sus riesgos, pues esta posibilidad de pérdida, este riesgo, se llega a minimizar. Y estos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, tienen que ser tomados en cuenta por todas las empresas. Todas las empresas, todas las personas siempre van a estar expuestas a riesgos. No se olviden factores cualitativos, es decir, cómo está el mercado, cómo está posicionada mi empresa. Cuantitativos, cuánto capital yo estoy invirtiendo, cuánto es el préstamo que yo estoy encarando para una determinada inversión, para un determinado negocio, cuánto es lo que yo me estoy prestando. Entonces son todos estos factores que yo debo considerar al momento de arriesgar. Ahora bien, ¿cómo asumir estos riesgos en función a muchas personas piensan que su emprendimiento es una mina de oro? No es cierto, que va a dar muchísimo dinero, entonces se prestan dinero. Entiendo también que los préstamos están en función a la posibilidad de un respaldo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo asumir este riesgo? ¿Cómo medirlo para que podamos de alguna manera al finalizar el día salir por lo menos con un margen de ganancia? Bueno,
Hoy estamos en la era de las startups, de los emprendedores. Se está impulsando muchísimo los emprendimientos. Pero lastimosamente, según las estadísticas, más del 60% de estos emprendimientos, ¿no? Caen en el primer año. ¿Y esto por qué? Justamente porque no estamos midiendo, no estamos especificando, no estamos tomando en cuenta los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de riesgos, esto no es exclusividad de las empresas grandes, esto no es exclusividad de las entidades financieras. Una microempresa, un emprendedor debería considerar todos los riesgos: riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo de mercado. Cada uno de estos aspectos, en mayor o en menor grado, van a impactar, ya seas tú una empresa grande, una empresa mediana, una pyme, una microempresa o un emprendedor. Yo tengo que estar consciente de que cuando accedo a un préstamo, estoy haciendo una inversión, accedo a un crédito, eso es un riesgo. Y tengo que tener la capacidad, la capacidad para poder devolver ese préstamo, pero también para poder generar rentabilidad con el mismo. Ahora bien, tenemos entendido que, y tú me vas a aclarar aquello si es así, el sistema financiero no te presta dinero para un emprendimiento nuevo, sino si tu emprendimiento ya, entre comillas, tiene algún tipo de historial, ya está un tanto consolidado. Entonces muchas personas, ¿por qué no?, hipotecan a veces algún bien, ¿no es cierto?, para prestarse ese dinero. En función a aquello, entonces, hay que recurrir fundamentalmente al sistema bancario como primera alternativa, o de repente a tratar de buscar en otro tipo de espacios estos recursos que nos están siendo necesarios. Tienes mucha razón. Hoy en día es un desafío obtener fondeo, obtener préstamos. Pero no nos olvidemos que todos los clientes que tienen el sistema financiero, en algún momento alguien, ¿no? Un banco, una entidad financiera ha confiado en ellos, les ha dado ese primer préstamo. Entonces es complicado, ¿no? Cuando no tienes experiencia, un recorrido. Las entidades financieras están conscientes de eso y en sus políticas de crédito normalmente definen entre 6, 9 o hasta 12 meses de antigüedad en el negocio. Pero la pregunta es, si no le damos la oportunidad a un nuevo negocio, si no le damos la apertura, entonces ¿cómo ese emprendedor, cómo esa pequeña empresa, cómo ese microempresario podría salir adelante y demostrarte, ¿no? Porque está comprobado que el microcrédito y las microempresas en Bolivia han sido todo un éxito. Entonces hay que considerar eso. Hay gente con muchas ideas, hay gente con mucho potencial. Lo que necesitan es justamente eso, una oportunidad. Pero veamos el otro lado, ¿no? Alguien, una empresa, tiene que arriesgarse, es decir, tiene que darle esa oportunidad. No estamos explotando, hoy en día solamente estamos acudiendo al sistema financiero, ¿no? Al clásico sistema financiero, pero se han abierto en los últimos años otras alternativas, SAFIs, la bolsa. Entonces nuestro sistema tiene toda la capacidad, ¿no? Para canalizar estos préstamos. También se habla, por ejemplo, de la búsqueda de capital semilla. Hay algunas instituciones, tenemos entendido, que proporcionan este tipo de recursos para poder iniciar. Pero la pregunta es, por ejemplo, si yo tuve la suerte de que contar con algunos beneficios sociales que me ha pagado de repente la empresa donde ya no trabajo, entonces tengo un monto de dinero. ¿Cómo debo realizar esa primera inversión, si tú quieres, para no poner en riesgo todo este dinero que tal vez en algún momento me va a ayudar también, ¿por qué no?, a sobrevivir? Primera pregunta que tienen que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo mejor que sé hacer? ¿No? ¿Qué es lo mejor que yo conozco en el mercado? Justamente por el 60% que te decía hace un momento de esos emprendimientos que caen en el primer año, es justamente esa euforia, es justamente ese confiar demasiado, lanzarse sin medir los riesgos. Tú tienes que conocer el mercado al cual quieres entrar.
tienes que conocer el mercado. Si te vas a dedicar, no sé, a los servicios, si te vas a dedicar a la actividad de comida, si te vas a dedicar a la actividad de comercio, tú tienes que estar consciente que hay muchos competidores. Entonces tú tienes que medir cuánto es lo que yo voy a invertir, cuánto yo puedo soportar en términos de riesgo de invertir. Y también no te olvides, lo que tú estás invirtiendo tiene que retornar. Necesitas medir la rentabilidad del proyecto, del emprendimiento que tú vayas a hacer. Ahora vamos a ver si de repente no me está yendo muy bien. ¿Debo apelar a un nuevo préstamo? ¿Debo seguir empujando el coche, como se suele decir? ¿O hay un límite en el cual, digamos, yo debo fijarme para ver si seguir invirtiendo representa mayor riesgo? Dos conceptos que las entidades financieras manejan para todo préstamo es la capacidad de endeudamiento y la capacidad de pago. La capacidad de endeudamiento está relacionado con tu patrimonio. ¿Hasta cuántas veces tu patrimonio tú puedes endeudarte? ¿Hasta cuántas veces tú vas a arriesgar tu patrimonio? ¿Sí? Y la capacidad de pago es cuánto yo puedo pagar cada mes. Naturalmente tienes que descontar todos los gastos que tú tienes todos los días, todas las semanas. Tú pagas servicios, tú haces mercado, tú debes tener una familia, tienes gastos que tienen que cumplirse cada semana, cada mes. A eso tú tienes que ajustarle algún gasto extraordinario. Entonces, la capacidad de pago es justamente después de cubrir todos mis gastos, todos mis costos, ¿no? Yo tengo una espalda, yo tengo un sobrante para poder hacer frente a este préstamo. Y eso cada uno conoce. Todos conocemos nuestros gastos, conocemos nuestros costos, ¿no? Yo tengo que tomar en cuenta todos mis ingresos brutos, voy a ajustar todos mis gastos, todos mis costos y preguntarme, ¿tengo un margen para operar? ¿Tengo un margen para poder acceder a un préstamo? Correcto. Entonces, eso debería ser el primer análisis que tienes que hacer. Para ir finalizando ya esta entrevista, agradeciéndote una vez más por tu participación, Orlando, ahora, ¿es mejor hipotecar si tengo algún bien o primero ver si el sistema financiero me va a prestar algo de dinero? Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Alguien puede tener un recurso, pero los recursos son escasos y siempre nos está faltando algo más. ¿Dónde aconsejarías tú acudir primero? Un préstamo siempre tiene que ser para invertir, ya sea para capital operativo o para capital de inversión, equipos, máquina, capital de trabajo. Siempre tiene que ser ese el objetivo de tu préstamo. Ahora, si el préstamo tú lo puedes cubrir en el corto plazo, no tienes necesidad de hacer o de hipotecar un bien inmueble que tú tengas. Pero si vas a invertir en un equipo, si vas a invertir en una máquina, y esto es de largo plazo, entonces esto requiere más años para pagar tu préstamo. Por lo tanto, las mismas entidades te van a exigir una garantía real para soportar, para apoyar, para colateralizar ese préstamo. Muy bien, perfecto. Orlando, muchísimas gracias una vez más por haber participado aquí en Economía para Todo, por haber accedido a esta invitación que te hemos formulado. Entonces, estoy seguro que la población va a tomar muy en cuenta todos estos consejos que se les ha brindado en esta oportunidad para ver cuál es el riesgo que va a tener o a manejar en función a las actividades que tiene. Claro, hay otros riesgos financieros también, porque esto es muy diverso, como tuvimos la oportunidad alguna vez de conversar, así que voy a ver la posibilidad también de que en un futuro próximo podamos estar nuevamente entrevistándote. Por lo pronto, muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal y pues estamos siempre a tu orden, querido Jaime. Gracias a todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Riesgos financieros, entonces, ¿cómo tratar este asunto a la hora de emprender? Es muy importante. Recuerde siempre que vivimos en una sociedad del riesgo. Todo puede acontecer, pero tenemos que dar los pasos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando y el temor o el miedo no puede ser un obstáculo para que nosotros vayamos a seguir emprendiendo. Así que muchas gracias una vez más, le decimos al licenciado Orlando López, que nos ha comentado, nos ha hablado, nos ha aconsejado sobre estos temas. Vamos a continuación al panorama internacional de la información, haciendo una breve recapitulación de algo que se ha dicho y que me parece muy importante en el transcurso de los días precedentes. Se ha señalado que va a mejorar la economía mundial en algo, que también se va a incrementar el comercio, pero todavía con algunos matices. Vamos a esta información internacional. El comercio mundial debería recuperarse este año tras una inesperada caída en 2023. Eso informó el miércoles la Organización Mundial de Comercio, aunque el aumento proyectado de 2,6% es menor al 3,3% previsto en octubre. En su reporte, la OMC advirtió que los conflictos regionales, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre acerca de la política económica podrían enturbiar las perspectivas positivas. Por ejemplo, la crisis en el Mar Rojo y las perturbaciones del Canal de Suez vinculadas a la guerra en Gaza. Si pensamos en el panorama, el comercio ha sido increíblemente resistente. Hemos tenido una pandemia mundial, una escalada de las tensiones geopolíticas, una inflación elevada, una política monetaria restrictiva y un espacio fiscal limitado. Y en general estamos ante un crecimiento del comercio para este año y el próximo. Así que en general creo que no son malas noticias. La organización pidió mitigar los riesgos de los conflictos geopolíticos y la fragmentación del comercio para mantener el crecimiento económico y la estabilidad. También indicó que las presiones inflacionistas que pesaron sobre el comercio el año pasado deberían disminuir en 2024, lo que impulsará el consumo de productos manufacturados. El informe también estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial se mantendrá prácticamente estable en los próximos 2 años, alcanzando el 2,6% en 2024. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. A continuación vamos a recapitular los temas más destacados a nivel de noticias económicas que se ha conocido en las horas precedentes. Por ejemplo, iniciábamos esta semana conociendo que la banca privada también va a coadyuvar en la colocación de esto que se denomina bonos del Banco Central de Bolivia, los bonos BCB, que tienen una interesante tasa de interés. Hasta el momento se dice que ya han logrado captar del público 50 millones de dólares, pero la expectativa era los 100 millones de dólares. Con todo, ya la banca privada va a ser parte de esta posibilidad entonces de generar un otro tipo de rendimiento a esos dólares que de repente usted los tiene guardados en su domicilio, que no es lo más aconsejable, por supuesto. Así que veamos esto que se está trabajando ya a nivel de esta unión entre banca estatal y banca privada. Es así, se ha, como parte de los puntos tratados con el empresariado privado en febrero, uno de ellos era la emisión de estos bonos en moneda extranjera por parte del Banco Central. La banca, por lo menos la banca asociada a Soban, ha manifestado su predisposición para coadyuvar en la emisión de estos bonos, canalizar, y en esa línea se ha venido trabajando con el Banco Central en la estructuración de un contrato, un convenio, y que se está materializando esto ya. Hasta este momento, el Banco Central junto con el Banco Unión han venido prestando este servicio de emisión de los bonos en moneda extranjera. Entiendo que la colocación hasta ahora, información oficial de parte del Banco Central, es que hasta ahora se han logrado emitir bonos por 27 millones de dólares.
ya empezarían a ingresar algunos bancos para este servicio, para coadyuvar en este tema. Y bueno, esperemos que con el alcance nacional que tienen las entidades bancarias, pues se observe mayor interés para la adquisición de esos bonos. La actividad minera está creciendo de una manera exponencial en nuestro país. Lamentablemente no se están tomando las medidas, si usted quiere, lo voy a poner en estos términos, inclusive de corte industrial, ¿no es cierto?, para que se pueda tener una adecuada explotación de este recurso no renovable. Se utiliza mercurio a diestra y siniestra, lo que contamina, por ejemplo, y muchos los ríos, esto en función a la minería aurífera, por ejemplo, pero también conocemos que en otro tipo de extracciones, ¿no es cierto?, se utilizan otro tipo de componentes químicos que igual son nocivos. Entonces, se está buscando enmarcar todo aquello dentro de la normativa que existe en nuestro país. En función a aquello, se ha informado que se ha rechazado desde el Parlamento 19 concesiones mineras. Veamos de qué se trata. La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su reglamento general, resuelve, único, remitir antecedentes a la Cámara de Origen el proyecto de ley número 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM con cooperativas mineras, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el artículo 132, parágrafo segundo de la ley número 535 de la Ley Minera y Metalurgia de 2 de junio de 2014. No habiendo observaciones, senadoras y senadores que estén de acuerdo con el presente proyecto de resolución cameral, sírvanse a levantar la mano. 19. Existe mayoría absoluta, hermano presidente. Queda aprobada la resolución cameral. Gracias, presidente. Solicito la reconsideración de la resolución cameral que resuelve devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley número 036/2023-2024, Cámara de Diputados. No existe el apoyo necesario para su reconsideración de la resolución, hermano presidente. El cambio climático sumado también a estos factores naturales, ¿no es cierto?, como el niño, la niña, en fin, están afectando en mucho la producción en nuestro país. Los soyeros tienen problemas con relación a la producción, habida cuenta de las sequías que en varios municipios productores se está generando. Se habla, por ejemplo, de una afectación ya de al menos 6.000 productores. Reitero otra vez, producto de la sequía. Hay una pérdida aquí, un 90%, ¿no? Y estamos bien afectados como productores. Yo soy de San Julián y venimos aquí estamos bien preocupados. Al gobierno pedimos que por lo menos nos libere la biotecnología, lo que es la semilla mejorada, genéticamente mejorada, para poder paliar con este clima que estamos sufriendo con la sequía y necesitamos que el gobierno nos libere la variedad intacta y el HB4, en lo que es tolerante a sequía, y con eso podemos paliarlo estos tiempos de que estamos bien afectados. 80 o 90 podemos, porque aquí, por ejemplo, la máquina va a entrar a cosechar y lo va a botar como basura, no tiene peso, es un grano que no ha madurado, no ha rellenado nada, es pérdida. Eso ya no va a dar ni el 10% de lo que tenía que producir. Imagínense, ustedes agarren la planta y que no está vainas vacías, y eso es la sequía que no llovió y no ha podido llenar. Entonces, donde ya más de 6.000 productores están en quiebra y donde hay una pérdida de 800.000 toneladas de lo que sembraba, de lo que cosechábamos el año pasado. Ahora la pérdida económica son más de 300 millones de dólares. O sea que va a dejar de entrar las divisas al Estado y va a ser un quiebre, de verdad. Por eso que nosotros al gobierno que pedimos la biotecnología. Hablemos a continuación de esto que también se ha conocido recientemente,
un informe del Banco Mundial del Banco Mundial en realidad, que está hablando sobre la economía boliviana y ha bajado su nivel de proyección de crecimiento. Es decir, que si antes el Banco Mundial consideraba que íbamos a crecer al 2%, ¿no es cierto? Ahora nos dice que Bolivia, la economía va a crecer a un 1,4%. Sin embargo, inmediatamente el gobierno también ha salido a la palestra pública a señalar que vamos a crecer en el orden del 3,7%, manteniendo esa previsión. El año pasado se dio un fenómeno similar con relación a esto de las proyecciones y bueno, tuvieron más razón algunos organismos internacionales por el crecimiento que tuvo el país. ¿Cómo nos irá este año? Pues aquello todavía sigue siendo una interrogante muy marcada. Veamos. Y respecto al Banco Mundial, bueno, nosotros hemos sido siempre claros en este tema. Los organismos internacionales tienen sus cálculos, sus proyecciones. El Gobierno Nacional tiene su propia proyección, nosotros la hemos modificado. Vamos a esperar el dato final que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística respecto al crecimiento de la economía boliviana. Y bueno, entonces en tanto en cuanto eso salga, nosotros no podemos decir si vamos a revisar, nosotros no vamos a revisar, vamos a esperar el dato objetivo que tenga de parte de la autoridad competente que mide el crecimiento de la economía en nuestro país. El oro, ese metal tan apreciado a través de la historia mundial y por supuesto en nuestro país. Y vaya que nos está haciendo muchísima falta en torno a constituirse el oro como un respaldo fundamental, muy importante para las reservas internacionales netas, que nos permiten mantener ese tipo de cambio con el dólar que no se ha disparado, ¿no es cierto? Ha crecido, sí, evidentemente, pero no se ha disparado como sucede, por ejemplo, en la Argentina. Pero bueno, el tema es que se ha disuelto la anterior empresa que se dedicaba a operaciones de compra y venta de oro y se ha creado otra a nivel Bolivia, con el propósito precisamente de mejorar estas operaciones dentro del mercado del oro. Lo que se quiere es, si vale el término, rescatar más del metal para que de esa manera entonces este nos salga del país, uno, sin pagar impuestos, pero también a nivel de lo que representa el fomento del contrabando. Veamos. Entonces se ha cumplido ese procedimiento. La anterior semana se ha disuelto ya la empresa boliviana del oro. Seguidamente estamos en esta semana cumpliendo con el segundo aspecto de la disposición final que corresponde a Comibol. Asignará los saldos presupuestarios, activos y documentación de la empresa boliviana del oro a la empresa filial EPCORO. Estamos en ese procedimiento con el Departamento de Activos, con el Departamento de la Dirección Administrativa de la Corporación Minera de Bolivia. Estamos haciendo ya todo el inventario, los activos, tanto de bienes inmuebles, de equipos y herramientas que podrían ser transferidas a la empresa EPCORO. Todo ese material y ese equipo que pertenecía a la empresa boliviana del oro, a EVO, van a ser transferidas a la nueva empresa creada, que es EPCORO. Por decreto va a arrancar con 102.9 millones de bolivianos, que va a ser netamente para la comercialización de oro. Ahorita tenemos dos agencias, que es en San Ramón y en Ciberalta. Tenemos acá en el Alto, y las dos que se van a inaugurar va a ser de acuerdo a cronograma en Apolo y en Guanay. Pero a la fecha hemos logrado llegar a unos 3 kilos de oro. Una pausa, amigos. Cuando retornemos vamos a continuar con una entrevista que promete ser muy interesante. Vamos a hablar de empresa, de cómo generar empresa en entornos posiblemente muy adversos. ¿Cómo podemos nosotros definir en qué área invertir? Si arriesgar mucho, ¿por qué no? Como hemos visto con nuestro primer entrevistado, pero también hablar sobre lo que representa, por ejemplo, obtener un rédito mayor en función a buscar otros mercados. Eso y mucho más luego de esta pausa aquí en Economía para Todos.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos aquí en Economía para Todos con nuestra segunda entrevista. Por supuesto, hemos convocado a un experto en temas de empresas. Él ha trabajado durante mucho tiempo en la administración pública también, propiciando que nuevos emprendedores pues puedan ver, y lo pongo entre comillas, la luz dentro de un mercado empresarial. Está junto a nosotros el máster en empresas, Israel Miranda, a quien saludo cordialmente y le doy la bienvenida al programa. Voy con una pregunta, Israel, en sentido de ¿cómo afrontar esa decisión a la hora de emprender? Porque indudablemente esta decisión podría constituirse en un primer paso. Un gusto, Israel. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por la invitación. Y nada, como tú mencionas, para responder esta consulta, emprender realmente es un paso que define mucho trabajo, mucho compromiso que una persona o un grupo de personas tienen que asumir para establecer obviamente parámetros de inicio de una nueva etapa en su vida. Últimamente nos hemos dado cuenta que en el mercado laboral existen pocas oportunidades que hacen y derivan de que muchas personas empiecen a emprender con ideas de negocio, proyectos, y últimamente ha habido una explosión de lo que son el registro de comercio, justamente de muchas nuevas unidades económicas que se han ido aperturando, y eso hace dar cuenta de que emprender es uno de los credos que existe en nuestro país. Ahora bien, se suele aconsejar permanentemente que uno vaya a emprender en aquel ámbito que conoce más. Pero fíjate, a ver, yo puedo tener muchísima experiencia en temas de cocina, ¿no es cierto? Pero, o sea, soy cocinero, por decir en pocas palabras. Pero este mercado de repente está un tanto ya saturado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para de repente no buscar otra actividad que no sea esta que me es más conocida? Claro. En realidad, una de las actividades que tiene que tener un emprendedor es siempre analizar las necesidades que se van presentando en el mercado, ¿verdad? Necesidades no satisfechas. Y bueno, cualquier tipo de texto o guía base para hacer negocios te habla respecto a que las necesidades insatisfechas generan nuevas oportunidades y a su par nuevas oportunidades de negocio. Lo que obviamente puede conllevar a que las personas traten de inventar la pólvora y buscar ideas de negocio que son novedosas, traer cosas que no se han visto antes, etcétera, etcétera. Pero tampoco es recomendable a veces en mercados, en situaciones o momentos, mercados tan pequeños y tan carentes de novedad, incorporar este tipo de ideas de negocio, porque lamentablemente tampoco podemos llegar a tener los clientes que necesitamos. Lo que siempre recomendamos, las personas que nos dedicamos a apoyar y somos consultores de la creación de empresas, es justamente que puedan encontrar propuestas de valor que vayan de la mano con cosas que tal vez ya conocemos, que son del común y cotidiano conocer de las personas, de los clientes, pero que obviamente puedan ofrecer una solución distinta a lo que estaban planteando o buscando realizar. Entonces, no necesitamos inventar la pólvora para emprender o hacer negocios, pero sí tenemos que enfocarnos muy bien en la manera diferente de poder mostrar nuevos negocios o enfocar nueva creación de empresas. En este aspecto se habla mucho de la innovación. ¿Es simplemente innovar y ya, o hay que tomar en cuenta algunos otros factores? A eso justamente nos íbamos en la anterior pregunta. No solamente tenemos que innovar, ¿no?, sino también tenemos que hacer una suerte de estudio de mercado, tanteando de que a veces los mercados, cuando llegan a ser tan conservadores, sobre todo en el área occidental de nuestro país, no llegan a percibir lo nuevo como algo potencial para poder conocer, sino llegan o quieren conocer cosas que ya son referentes para estas personas en el tema, por ejemplo, gastronómico, turístico, de servicios, y lo que tenemos que encontrar es una manera diferente de hacerlo, una manera diferente, innovadora y atractiva para poder realizar. Vamos a llegar tal vez al mismo resultado, pero estamos encontrando vías alternativas de concretar nuevas soluciones a nivel económico. ¿Aconsejarías tú a alguien que está
recién comenzando en esto de emprender, que de repente pueda tener distintas capacidades, ¿no es cierto? No solamente está focalizado en un ámbito. Explorar, es decir, arriesgarse un poco más. ¿Cuál sería, digamos, el factor que nos ayude a la toma de decisiones a la hora de determinar dónde voy a realmente emprender? Claro, como tú mencionabas, muchas personas se centran en el conocimiento que tienen previo, ese know-how interno que tienen en el sector gastronómico, en el sector consultor, ventas de equipos deportivos, venta de equipos de ropa, etcétera, etcétera. Cosas que ya conocen, pero lo que yo les sugiero es explorar esta nueva visión y poder fusionarlo. Últimamente la nueva tendencia de los negocios es llegar a fusionar los objetivos y necesidades que tienen las personas. Si yo puedo crear este grupo, este nexo de actividades que de alguna manera personas tengan alternativas que vayan de la mano con comprar un producto A, pero que al final yo pueda encajarle un producto B porque es de necesidad de la persona, estoy creando un ciclo de ventas. Entonces voy a lograr justamente no solamente vender un producto, sino voy a poder acomodar 2 o 3 productos, pero eso está justamente en base a no solamente dedicarme a hacer lo que yo conozco, sino tengo que asociarme con otras personas. Lamentablemente no tenemos la capacidad de asociación en el emprendimiento. Creemos que emprender es simplemente iniciar algo solo y con mis reglas, mis tiempos y mi tiempo, obviamente yo voy a poder hacer y trabajar de acuerdo a la consecución de mis objetivos. Pero yo siempre sugiero y obviamente aconsejo de que se puedan asociar, porque tener un equipo multidisciplinario en una startup, en un inicio del negocio, es fundamental para crear actitudes nuevas de progreso. Ahora bien, a partir de esto que es el emprendimiento, ¿por qué no unipersonal o como tú dices ya en una suerte de sociedad? ¿Cuánto puede beneficiarme o influirme el hecho que hay demasiado también información que está circulando en el ciberespacio, ¿no es cierto? Algunos quieren consultar algunos datos de mercado, entrando a internet, en fin, pero a veces esta saturación de información también nos puede llevar al caos. Completamente. Claro que sí. El hecho de poder encontrar información en internet es positivo, es muy bueno, pero lamentablemente la saneación de esta información que yo llego a encontrar tiene que ir de la mano con una suerte de verificación en campo, ¿verdad? Muchos de los otros emprendedores llegamos a testear muchos tipos de productos o alternativas de negocio por internet, que sabemos que en otros países les está yendo perfecto, pero que cuando ya testeamos en nuestro medio, entramos obviamente o nos chocamos contra la pared. Entonces lo que yo sugiero justamente a estas personas que están iniciando, ya sean individualmente o en grupo, es que no solamente traten de testear a nivel digital, hagan esta prueba de campo, y eso es lo que les pedimos a los emprendedores, ¿no? Que se coloquen a que se ensucien las manos y vayan a verificar que lo que realmente están proyectando sea positivo o sea posible realizar. Ahora, hay un término que se utiliza también bastante, ¿no es cierto?, que es el de capital semilla. ¿Dónde debería buscar yo este capital semilla? Porque también tenemos entendido que a un emprendedor novato difícilmente le van a conceder un crédito, más aún un crédito voluminoso, más allá de que la idea sea estupenda, ¿no es cierto? ¿Dónde debería comenzar a buscar este capital semilla? Perfecto, esa es una muy buena pregunta porque muchos emprendedores o muchas personas que se quieren dedicar a los negocios indican que el primer problema que se encuentra al momento de afrontar una idea de negocio es el dinero con el cual van a poder iniciar como arranque de capital de trabajo o como la generación de la inversión en general. Entonces lo que nosotros sugerimos es que no solamente existen los medios tradicionales para poder encontrar y hacerte un préstamo, ya sea un préstamo de consumo o un préstamo de producción, que últimamente está muy de moda con los microcréditos. Lo que también que tenemos que hacer es crear estas redes de apoyo. Estas redes de apoyo se logran obviamente conformando y metiéndose ya en la vida del emprendedor. Hay concursos que fomentan y apoyan el inicio de un capital semilla para iniciar un negocio o para poder incluso inyectar dinero y capital de un negocio que ya está en marcha.
hay también actividades, ya sean estos capitales semilla, ya sean concursos, ya sean organizados por instituciones públicas, privadas, ONGs, etcétera, sirve bastante. Otra área que sirve bastante para mostrar lo que tenemos que hacer son la presencia de startups o ferias que se van realizando periódicamente en el país. Hay muchos inversores, hay mucha gente con dinero que la tiene debajo del colchón y no sabe qué hacer. Hay muchas personas que tienen dinero pero no tienen la menor idea de cómo invertirlo. Entonces lo que nosotros tenemos que conseguir son inversores ángeles, personas que realmente quieran invertir, estos capitalistas que tengan bien claro de que van a tener una cuota de participación invirtiendo y nosotros en un periodo interesante de tiempo vamos a poder devolver el mismo, ¿no? Y no nos prestan con todas las condiciones que hacen las instituciones financieras o incluso los porcentajes elevados que lo hacen. Entonces hay maneras de poder crear estos crowdfunding de trabajo que se van generando a través de la estrategia de redes que van generando los emprendedores y las startups. Ahora, dentro de los espacios de emprendimiento, uno puede conocer mucho sobre un tema determinado y que tiene una dualidad, digamos, o generar producto o generar servicio. ¿Dónde estará la clave del éxito en este momento? ¿Generar producto o generar servicio con mi emprendimiento? Eso depende del mercado en el cual yo lo quiera implementar. Conozco muchas personas de la ciudad de La Paz que quieren comenzar a generar servicio, pero nos damos cuenta que el 80% de los negocios en la ciudad de La Paz están dedicados al servicio. Entonces muchos de ellos, y lo que se les recomienda es empezar a invertir en lugares, en ciudades intermedias y medianas, para que puedan obviamente habituar y mostrar estos servicios. Muchas personas tienen miedo de ir a invertir a las ciudades intermedias como Viacha, El Torno, hablando obviamente de todo el eje central que tenemos, ¿no? Les temen invertir en lugares que obviamente no tienen este tipo de provisión de servicios, porque viendo datos justamente que tenemos a la mano, un estudio reciente del BID demuestra de que más del 40% de las empresas de servicios se concentran en las ciudades grandes, es decir, en las ciudades capitales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero las ciudades intermedias no tienen este beneficio y apoyo obviamente en el tema de ofrecer servicios. Es por eso que la migración campo-ciudad también es muy elevada. Entonces un emprendedor que tiene la visión de poder obviamente emprender un negocio y se anima en el rubro, por ejemplo, de servicios, yo le recomendaría 1000 veces invertir en una ciudad intermedia donde la necesidad no está satisfecha, que en una ciudad grande donde obviamente te vas a enfrentar a un mundo de competidores. Y en el tema productivo, lamentablemente somos carentes de tener mucha afluencia de empresas que realizan trabajo con el tema de producción, tanto en el occidente como muchas veces dirían o pensarían muchos que en el oriente se tiene bastante producción a nivel, bastantes negocios a nivel productivo de creación de productos, pero no es así. Entonces el país como tal ejerce este problema de que la importación es más sencilla, por lo tanto no es algo óptimo hacer productos. Obviamente que la evolución de una economía va de la mano con la creación del valor agregado que le pueda llegar a dar a su materia prima, a sus materias primas. Y eso es algo que nosotros tenemos que reforzar. Últimamente los negocios de servicio son los que más plata dan, pero si hay alguien que haga productos y lo haga obviamente con un valor agregado interesante, sé que le va a ir muy bien. A ver, rápidamente, ¿una ciudad intermedia puede generar un rédito interesante en función a mi inversión? Está demostradísimo que las ciudades intermedias manejan un canal de sistema económico bastante alto. Es por eso que las ciudades intermedias han crecido en gran demasía. No solamente se han vuelto en los depósitos o fábricas de las ciudades grandes, sino también se han vuelto en lugares en los que las personas ya piensan educar a sus hijos, piensan educarlos, piensan vivir ahí, y se ha frenado un poco ahí la migración campo-ciudad, pero eso hace de que obviamente exista demasiado potencial y manejo económico que puedan existir en estas ciudades intermedias. Perfecto. ¿Hay dentro de lo que representa el espacio geográfico de Bolivia, algún lugar mejor que otro para invertir? Ya no simplemente hablando de ciudades capitales. Claro.
Hay otro justamente dentro del estudio del BID que te menciono, hay un dato muy interesante donde mencionan los pisos ecológicos que tenemos en nuestro país y en dónde existen más empresas. Y obviamente donde más se centran las empresas es en el sector del valle y los llanos, pero esto no solamente por un tema productivo y de y obviamente de amplitud del espacio que tienen para poder realizar empresas, comprar terrenos para poder hacer cultivos, sembradíos, etcétera, etcétera, sino por un objetivo de que la tierra está ahí bien dividida y que no está aquí dividida como en el occidente por parcelas que permiten de que solamente yo tenga un crecimiento casi obviamente obligatorio pequeño, o sea, no tengo una posibilidad de crecer rápidamente porque mi crecimiento va a ser muy estático. En cambio, en el otro, en el área tanto del valle y de los llanos, tengo la posibilidad de ampliar porque la tierra está bien dividida, está bien separada y tiene la posibilidad de amplitud de poder crecer cualquier negocio. Pero no solamente se centra en los pisos ecológicos, porque esto es más para el área productiva. Donde nos debemos centrar como emprendedores realmente es en analizar necesidades no satisfechas, sobre todo en las ciudades intermedias y pequeñas. Muchas personas no invertirían en eso, pero créanme, el futuro está ahí y es donde tenemos que explotar bastante. Excelente. Para cerrar la entrevista, ¿algún consejo que le puedas dar a ese emprendedor Nobel que está iniciándose en estas armas? Muchos de ellos indudablemente van a ser bastante jóvenes, ¿no es cierto? Algunos otros con experiencia, pero bueno, un consejo de esta naturaleza siempre es valioso. Claro que sí, no importando la edad en la que tú has decidido emprender, no importando el momento de tu vida en la que has decidido emprender un negocio, lo que te sugiero es que siempre aprendas a leer el entorno, confíes en ti, en tus acciones, confíes mucho en tu producto o servicio el que llegas a presentar. Por eso, antes de llegar a confiar en tu servicio y en tu producto, valídalo, demuéstrate a ti mismo que realmente es algo que vale la pena luchar y por lo cual conviene trabajar. Así que mientras tú estés seguro de lo que puedes llegar a vender, va a ser mucho más sencillo poder hacer esto realidad y que la gente obviamente te pueda creer a ti y empiece a comprar tus productos o servicios. Anímate, que es el paso a seguir dentro de la cadena de la autorrealización personal. Excelente. Muchísimas gracias, Israel. Vamos a estarte convocando seguramente para otros temas, en otros capítulos de Economía para Todos. Por lo pronto te digo muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes las gracias, Jaime, y que adelante con el programa. Perfecto, muchísimas gracias. Le decimos a el máster en estos temas de empresa, de emprendedurismo, como también se denomina, el licenciado Israel Miranda, quien nos ha dado consejos muy importantes. Me quedo con eso que nos ha dicho, que hay que focalizar también como mercado de inversión las ciudades intermedias que pueden, según también lo que nos ha manifestado el experto, representar un mercado que nos pueda dar muy buenos réditos económicos. Vamos a hablar ahora de un otro asunto que también nos parece muy interesante, esto en el contexto internacional, pero ligado, ¿por qué no?, a la realidad boliviana. Fíjese que el parque automotor en Bolivia ha crecido considerablemente en los últimos años, ¿no es cierto? Dependiendo si es hace una década o si es el anterior año, como que el volumen ha ido creciendo entre el 1 y el 5% de vehículos que obviamente consumen gasolina. Recientemente también se ha conocido que se va a modificar la tasa impositiva a la hora de importar vehículos híbridos o que utilicen otro tipo de matriz energética. Pero ¿cómo está el mercado mundial en relación a este tipo de vehículos, en relación al tipo de combustible o energía que utilizan? Vamos a ver. El planeta se mueve hacia la carbono neutralidad. Eso es un hecho. También que el camino hacia un mundo sin emisiones contaminantes pasa en gran parte por la electrificación de la movilidad. Sin embargo, la escasa infraestructura de carga y los altos precios de estas tecnologías hacen que la adopción de los vehículos eléctricos sea muy lenta. En este punto es donde muchas marcas han puesto sus fichas en los vehículos híbridos, un interés que también ha visto su reflejo en las personas. Prueba de esto es que pese a la fuerte baja que ha tenido el mercado automotor nacional en lo que va de este año,
los autos híbridos siguen creciendo con fuerza. Sí, el mercado general tuvo una baja de 28%, pero que contrasta con el desempeño del primer semestre en el mercado de serie y bajas emisiones, que tuvo un crecimiento casi del 9%, y muy especialmente con crecimiento en los vehículos eléctricos y los híbridos, con 40 y 60% de crecimiento respecto a los 6 primeros meses del año pasado. En el caso de los vehículos híbridos, es muy interesante ver que también hay un crecimiento porque son tecnologías de entrada a la electrificación. Lo más habitual es que una persona que se compra un vehículo híbrido, su próxima compra sea un vehículo ya 100% eléctrico, porque se acomodó a la conducción eléctrica al menor consumo de combustible o al cero consumo de combustible, y eso les resulta muy atractivo. Entonces la variable medioambiental hoy día pesa mucho más al momento de decidir la compra de un automóvil, y eso las personas lo están empezando a considerar cada día más. Existen 3 principales tecnologías híbridas. Los mild hybrid o microhíbridos son los de menor grado de electrificación y combinan el motor tradicional con un pequeño motor eléctrico que asiste a la conducción en momentos puntuales, como por ejemplo al arrancar, lo que da como resultado una mayor eficiencia de combustible y de emisiones. Es en este grupo donde se encuentra el que hasta hoy es el vehículo híbrido de menor precio en el mercado. Esta versión de este clásico de la marca japonesa cuesta cerca de 4 millones de pesos más que su versión clásica, lo que compensa con un rendimiento cerca de 4 kilómetros por litro mayor, ya que se va autorrecargando al desacelerar y con cada frenada. El portafolio de Suzuki en nuestro país incluye otros 2 modelos, todos de los denominados mild hybrid. Es un mild hybrid, entonces es un auto a combustión, pero que es apoyado por un motor híbrido de 12 volts. Esto es una batería que se instala abajo del asiento del copiloto, y esto ayuda a que obtenga más o menos un 30% más de rendimiento respecto de un Swift que no tiene esta composición híbrida. Son 26 kilómetros por litro o más lo que permite tener de rendimiento en carretera este auto. Así que un tremendo eficiencia de combustible. Muchísimas gracias. Recta final aquí en Economía para Todos. En esta edición hemos hablado sobre riesgos financieros, cómo podemos nosotros medir, evaluar, cómo afrontar este tipo de desafíos en torno a nuevos emprendimientos, en torno a nuevos proyectos económicos que nosotros vayamos a tener. Muchos consejos de estos han estado dirigidos sobre todo a los nobles emprendedores. Hipotecar, prestarse dinero, dónde buscar cierto capital para poder desarrollar eso que de repente lo tengo en la cabeza y sé que me va a resultar y que va a tener frutos interesantes. Entonces hemos hablado sobre riesgo financiero, pero también hemos hablado sobre empresa, cómo generar nuevos emprendimientos. Igual, dónde buscar eso que ellos mismos denominan, los emprendedores, un capital semilla. ¿Cuánto debemos tomar en cuenta toda esa información que está circulando en las redes sociales? En la internet va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones, pero siempre en lo que se refiere al ciberespacio, a la internet, hay que tener muchísimo cuidado y hay que verificar la información para que esta no se vuelva caótica y por el contrario, con un efecto boomerang, nos llegue a complicar la existencia. Pero de que hay que emprender, eso es muy importante, asumiendo los riesgos, ¿por qué no?, medidos para evitarnos cierto tipo de disgustos. Cerramos aquí entonces esta edición de Economía para Todos. Nos puede encontrar también a través de Jaime Albarracín, Economía para Todos, ¿no es cierto? A través de mi canal de YouTube, pero también a través del canal de YouTube de Palenque TV, donde estamos colocando todos estos aspectos, todos estos temas y todas estas entrevistas. No lo olviden, el canal de YouTube de Palenque TV y también en el canal de YouTube de Jaime Albarracín, Economía para Todos. Ustedes han sido muy gentiles. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.